Buenas noches, mi nombre es Jordan y en esta ocasión les hablaré sobre la estequiometría. ¿Qué se entiende por estequiometría? La estequiometría es aquella parte de la química que se encarga del estudio de las reacciones cuantitativas de las especies involucradas en una reacción química relacionando masa, moles y volumen. Ahora, esas relaciones estequiométricas hay muchas, pero esta vez les hablaré de dos. Las ponderales, que se relacionan masa con masa, y volumétricas, que se relacionan volumen con volumen entre los elementos de la reacción. Ahora, dentro de las leyes ponderales tenemos la ley de conservación de la masa, que fue dada por Lavoisier, que es el padre de la química moderna, el cual enuncia lo siguiente. En toda reacción química, la masa total de las sustancias que reaccionan es igual a la masa de los productos que se obtiene. Por ende, la masa se conserva ya que ésta no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa no va a aumentar ni va a perder durante todo el proceso de la reacción, ya que en la síntesis del agua lo hace. Eh, el hidrógeno, su peso molecular es 1 gramo por mol, y del oxígeno 16, y así. Bueno, eh, haciendo la relación de masa tenemos 4 gramos en el hidrógeno, 32 gramos en el oxígeno y 36 gramos en el agua. Si sumamos los reactantes con los productos, nos va a dar 36 ambos. Y eso es lo que trata, ya que la masa no se va a destruir o va a aumentar. No, eso no va a pasar. Solo se va a transformar. En este caso, en masa de agua. Ahora, las leyes de proporciones definidas, establecido por Proust, y presenta el siguiente enunciado. En la formación de un compuesto determinado, los elementos que los conforman se combinan siempre en proporciones fijas, prescindiendo del origen y del modo de preparación del compuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que en una reacción siempre va a haber una proporción fija entre los elementos, ya sea independiente de las condiciones del proceso. Y acá en el ejemplo, les voy a dar un ejemplo, que es del agua. Acá vemos, ya sabemos de que el hidrógeno con el oxígeno forman agua, pero se necesita 4 gramos de agua y 32 gramos de oxígeno para formar agua, de manera completa sin que sobre algún elemento. Entonces esa relación es de 1 a 8. Y ahora si vemos, esa es la relación que se tiene, que siempre va a ser constante, siempre va a ser de 1 a 8. Entonces se puede formar con 2 gramos de hidrógeno y 16 de oxígeno y nos va a dar 18 de agua, y así. Ahora vemos la composición centesimal del agua, que en el hidrógeno hay 11,11% y del oxígeno 88,89%. Ahora, no siempre te van a dar 4 gramos de agua y 32 gramos de oxígeno. En los laboratorios o problemas no siempre es así. Siempre hay un reactivo que está en exceso y otro que limita la reacción. Y para esto les doy un ejemplo. Ya se sabe que la relación es de 1 a 8 entre hidrógeno y oxígeno. Pero en esta vez nos dan 20 gramos de hidrógeno y 165 de oxígeno. No sabemos cuántos de agua nos va a dar porque... ¿Por qué? Porque no sabemos qué masa va a reaccionar. O sea, tenemos que en verdad saber con qué elemento trabajamos para saber cuánto de masa de agua nos va a dar en el producto. Y entonces, como tenemos una relación de 1 a 8, multiplicamos por 20 y nos da 20 gramos de hidrógeno por cada 160 gramos de oxígeno. Y si nos damos cuenta, en verdad tenemos 165 gramos de oxígeno y no 160, por lo que el oxígeno le sobra 5 gramos. Entonces él es el que está en exceso y el hidrógeno es el que limita la reacción. Ahora, bueno, en la relación de masa, ¿no? Tenemos 20 gramos y va a reaccionar 160 gramos de oxígeno y van a sobrar 5. Y de producto nos va a dar 100 gramos
180 gramos de agua y también 5 gramos de oxígeno. ¿Ok? Y ahora, como una regla práctica para hallar el reactivo limitante, es la cantidad real del problema sobre la cantidad hipotética de la reacción. Estas cantidades pueden ser masa o moles, también volumen. Del ejemplo anterior tenemos 20 gramos, ¿verdad? La cantidad hipotética son 4 gramos, como ya lo vimos anteriormente. Y ahora, eso nos va a dar 5, esa división. Y del oxígeno tenemos 165 y como ya sabemos, necesitamos 32 gramos, por lo que esa división sale 5,15, que va a ser mayor. Entonces, el menor es el limitante y el mayor va a ser el oxígeno, como ya se vio hace un ratito que hicimos la comparación. Ahora, la ley de proporciones múltiples dada por Dalton, que es el padre de la teoría atómica, él pudo explicar la ley de Lavoisier y de Proust gracias a su postulado de que el átomo es indivisible. Entonces, para la reacción, el número de átomos de un elemento en los reactantes debe ser igual a los productos. Dado a eso, la masa de cada átomo del elemento va a ser igual en los reactantes y en los productos. Y así es como hace la ley de... O sea, demuestra la ley de Lavoisier. Y de Proust, se tiene de que hay una cantidad fija de átomos. Como es una cantidad fija de átomos, también en los productos va a haber esa cantidad misma. Ahora, lo que planteó fue lo siguiente: la razón entre los pesos de un elemento que se combina con un peso fijo de un segundo elemento cuando se forman dos o más compuestos es una razón entre números sencillos. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Tenemos dos reacciones. Vamos a combinar carbono con oxígeno. En la primera reacción nos va a dar monóxido y en la segunda dióxido de carbono. Y vamos a reaccionar vamos a hacer reaccionar 0,65 gramos en cada reacción de carbono. Y ahora, en la primera reacción necesitamos 1 gramo para que reaccionen totalmente y nos dé monóxido de carbono. Y en la segunda necesitamos 2 gramos. Por lo que vemos, esta relación es de 1 a 2. ¿Me entienden? O sea, eso es lo que trata. Y así, si hubiera otra reacción, otro producto que dé la combinación de carbono con oxígeno, también sería de, no sé, de 1 a 3 o de 1 a 4, de esa manera. Ahora, ley de proporciones recíprocas, planteada por Richter y Wenzel, que establece lo siguiente: las masas de diferentes elementos que se combinan con una misma masa de otro elemento dan la relación en que se combinarán entre sí. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos reacciones en las cuales se tiene oxígeno en ambas reacciones, ¿ok? Y en la primera se va a hacer reaccionar calcio con oxígeno y en la segunda hidrógeno con oxígeno. En la primera nos va a dar óxido de calcio y en la segunda agua. En ambas reacciones hacemos reaccionar 32 gramos de oxígeno. Y experimentalmente se encuentra de que en la primera se tiene que combinar con 80 gramos y con la segunda con 4 gramos. Ahora, si hacemos reaccionar calcio con hidrógeno, el hidrógeno va a necesitar 4 gramos y el calcio 80 gramos. Esto se halla experimentalmente. Y esta relación es de 1 a 20. Ahora, la ley volumétrica de Gay-Lussac. Esta ya es volumétrica. Ya dejamos las ponderales. Esta ley se debió a sus estudios con los gases y estableció lo siguiente: a las mismas condiciones de presión y temperatura existe una relación constante y definida de números enteros sencillos. Y acá les doy un ejemplo de la síntesis del amoníaco. Se tiene una presión P que va a ser constante y temperatura T constante. Acá tengo un barril de hidrógeno y otro de nitrógeno que están conectados a otro barril en el cual ahí se va a formar el amoníaco. En la primera, estos son datos experimentales. En la primera se tuvo 90 litros.
en el hidrógeno con 12 moles. En el barril del nitrógeno se tuvo 30 litros con 4 moles. Y en el barril donde se formó el amoníaco se tuvo 60 litros con 8 moles. Y ahora vemos esa relación que se relaciona con los moles y los volúmenes. Y lo que él estableció fue que al volumen de hidrógeno es como 3, y el volumen de nitrógeno es como 1, y el volumen de amoníaco es como 2. Vemos, ¿no?, que el volumen de hidrógeno es 90, entre 3, 30. Ahora, nitrógeno es 30, entre 1, 30. Y el de amoníaco es 60, entre 2, 30. Ahora, los parámetros que influyen en los cálculos es la pureza de la muestra, que es el porcentaje de la muestra que realmente va a reaccionar. Un elemento nunca se encuentra en sus... Bueno, muy pocas veces se encuentra en sus 100% puro. Y el rendimiento es la eficacia de la reacción química, el cual se expresa en porcentaje. Para esto se tiene dos términos, el cual es el rendimiento teórico, el cual es el ideal, el cual que no se considera pérdidas, el que se mantiene siempre la masa correcta. Y el rendimiento real es cuando se ve en laboratorios que se consideran las pérdidas en el proceso. Ahora, el rendimiento sería la cantidad real sobre la cantidad teórica por el 100%. Ahora, acá les tengo un problema de admisión UNI de 2017-1 y dicen, 1 gramo de clorato de potasio se descompone según la siguiente reacción. El clorato de potasio, ahí se tiene, y se va a descomponer en cloruro de potasio y oxígeno. Después realizada la reacción 1, se adiciona nitrato de plata en exceso. Y acá hay que pensar, ¿no? Como está en exceso, el cloruro de potasio, entonces es el limitante. Así vamos primero razonando. Y ahora, se tiene obteniéndose 0,93589 gramos de cloruro de plata, acorde a la reacción 2. Y ahí está la reacción 2, que se va a combinar cloruro de potasio con nitrato de plata, dando así cloruro de plata con nitrato de potasio. Ahora bien, recordemos los siguientes datos. 1 gramo de clorato de potasio en la primera reacción y se adiciona nitrato de plata en exceso y se obtiene 0,93589 de cloruro de plata. Ahora, vamos. Para esto tenemos que saber las masas atómicas de cada elemento. Acá ya lo voy a poner de frente. Ahora, nos vamos primero a la primera reacción. ¿Ya? La primera reacción nos dicen que tenemos un gramito. Un gramito. Bueno, voy a poner uno solo para simplificar. Y ahora nos conviene a nosotros utilizar el cloruro de potasio, ya que es el que se va a seguir reaccionando después con el nitrato de plata. Ahora, tenemos que, hallando ya la masa molecular del clorato de potasio, es 122,5. Y del cloruro de potasio es 74,5 gramos por mol. Ahora, tenemos un gramito de clorato de potasio. Entonces, ¿cuánto tendremos? Esto lo podemos resolver con aspa simple. Y nos va a dar, aspa simple, ¿no? Acá, 1 por 74,5 entre 122,5, ¿no? Y esto nos va a dar 0,608 gramos. Pero ¿esto qué es? ¿Real o teórico? Es teórico. ¿Por qué? Porque este es el que comienza la reacción. De aquí parte la reacción. Entonces, esta es masa teórica. ¿Por qué hablo sobre la masa teórica? Porque nos piden rendimiento de la primera reacción.
Entonces, esto es lo que tenemos de masa teórica de la primera reacción. Ahora, de la segunda reacción, tenemos que, recordemos que nos dijo de dato que el nitrato de plata estaba en exceso. Entonces, este es el reactivo en exceso y este es el reactivo limitante. Ahora, también de datos nos dieron que se obtiene 0,9358 gramos de cloruro de plata. Y para hacer este balance necesitamos los pesos moleculares de los demás. El de aquí es 43,3 y el otro del cloruro de potasio es 94,5. Y aquí tenemos una masa que no se sabe, que esta es masa real. Esta es la masa real. Bueno, no se ve muy ordenado, pero ya bueno, espero que se entienda. No se ve muy ordenado, ahorita no tengo buen... No, mi dedo no... Es un poquito gordito. Y ahora hallando por aspa simple, tenemos que esa masa real es de 0,4865. Y ahora como nos piden cuál es el rendimiento, tenemos que dividir la masa real entre la masa teórica por el 100%. Entonces sería 0,4865 sobre 0,608 gramos por 100%. Y esto nos da 80%, que fue la clave de ese momento del examen. Gracias.